Bueno, gracias a la invitación de los amigos de Inderrural, el ingeniero Ángel, por su invitación a participar en este foro chat, a mi amiga, la compañera de estudios, de diplomados, posgrados, la ingeniero Aura Quintero. Gracias por la invitación a participar en este foro chat de la necesidad de un catastro rural, su importancia, experiencias y bondades para el desarrollo rural del estado de Mérida. Ahí les comparto dos de mis empresas con las que yo trabajo en esta área de las tecnologías relacionadas con el catastro, un poco para que el que quiera pues, conseguir más información puede meterse por ahí. Bueno, vamos a hablar ahora del tema que nos toca del catastro rural. Quiero comenzar hablando un poco de cómo me formé yo, porque mucha gente me pregunta, oye, pero ¿cómo es que usted, ingeniero de sistemas, terminó trabajando en el área de catastro? Y bueno, básicamente fue formándome, ¿no? En aquella época, cuando yo comencé, como por ahí el 2005, 2006, 2007, trabajaba mucho con algunas municipalidades y entonces surgió la oportunidad de tomar el curso de la Fundación CEDET, curso complicado para poder llegar porque ellos daban curso para toda Latinoamérica. Y bueno, creo que fue como la tercera vez la tercera oportunidad que intentaba, por fin logré quedar y logré tomar el curso. El curso, uno de los mejores cursos que yo he tomado, básicamente era por todo el grupo español que nos daba, que dio este curso. Y bueno, los que salimos mejor tuvimos la oportunidad de ser enviados a España a trabajar, a conocer el catastro de allá, pero ya de manera presencial. Estuvimos en un par de ciudades y estuvimos viendo todo el sistema de catastro que se montó allá. Posteriormente participé también en la OEA. La OEA comenzó a dictar, creo que fueron 4 cursos de manera también virtual en el área de catastro e incluso después me quedé trabajando ahí. Otra institución que también hizo un gran esfuerzo y montó un curso extraordinario en el área de catastro fue una fundación gringa, una fundación de Estados Unidos que se llama Lincoln Institute of Land Policy. Ellos, de todos los anteriores, los únicos que están todavía dando cursos en esta área, los demás, la Fundación CEDER lamentablemente desapareció. La OEA ya no dicta cursos en el área de catastro, siguen trabajando en catastro, pero ya no sin cursos. Y la gente de Lincoln sí siguen trabajando porque ellos reciben mucho financiamiento de una institución allá y por lo tanto, pues entonces todavía se mantienen en este tema. Además de todos estos cursos en el área específica de catastro, que yo tuve la oportunidad de tomar todos los cursos que dictaba el Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar en Caracas. Tomé todos los cursos, algunos relacionados con el área de catastro, los otros de tecnologías de catastro. También tuve la oportunidad de asistir al IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el Instituto Geográfico de Colombia, en Bogotá. También asistí a varios cursos de ellos. Y al instituto he tomado todos los cursos del Instituto Geográfico Nacional de España, que también tiene varios cursos en el área de tecnologías que se pueden aplicar al área de catastro. Voy a comentar algunas experiencias de estas fundaciones. La Fundación CEDET, les recomiendo que la busquen, publicó durante varios años la revista de la Red de Expertos en Catastro. Esta revista tenía artículos muy buenos. Yo tuve la oportunidad de ser editor jefe durante un año, pero publiqué tres revistas que surgieron en aquella oportunidad. Y ahorita no recuerdo de qué época, 2005, 2006 creo que fueron. Pero bueno, ahí están, la pueden buscar, se las recomiendo. Tiene artículos extraordinarios sobre el área de catastro. Y bueno, ahí en mi época yo publiqué varios sobre Venezuela. Ya en esa época estuve trabajando en un catastro de la península de Paraguaná, específicamente del municipio de Los Taques, y recuerdo una anécdota que en aquel momento, después de que publicó esto y salió a nivel internacional, gente de España estaba llamando para hacer inversiones en el que querían comprar terrenos y todo ahí en el municipio de Los Taques, bueno, obviamente por las playas y todo eso. Bien bonito, bien interesante esta experiencia. También en días pasados les quiero compartir el viernes 4 de septiembre tuvimos la oportunidad de participar, invitado por el buen amigo Rafael Beltrán de Bolivia,
con quien trabajé en la OEA un tiempo, trabajamos juntos en la OEA un tiempo, en este intercambio de experiencias sobre la modernización de la gestión del catastro rural. Participamos gente de España, de Europa, de Bolivia, de Uruguay, la amiga Silvia de Uruguay, los compañeros de España. Todos ya habíamos trabajado anteriormente en el mundo catastral, como les dije en aquella época. Y bueno, fuimos invitados por la jefa de la directora general de saneamiento de la propiedad agraria y catastro rural del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú. La exposición de ella muy interesante, se las recomiendo que la puedan ver. Algo pues muy reciente. Les voy a comentar un poco mis experiencias a nivel internacional en el área de catastro. Tuve la oportunidad de trabajar en catastro en México a partir del año 2000. Y vean ustedes ahí que México tiene 32 entidades federativas, o sea, estados, 31 estados de la Ciudad de México. Tiene 2.467 municipios y vean que las dimensiones de México, el tamaño como país, es de 1 millón, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, bastante grande, más del doble de Venezuela. En México, hoy en día, es tal vez uno de los países más avanzados en el área de catastro en sus 2.467 municipios. ¿Por qué? Porque el municipio vive del catastro. Esa es su base para poder ellos cobrar los impuestos del inmueble. Y entonces es un ejemplo bastante bueno de cómo debe funcionar, cómo deberían funcionar el financiamiento de los gobiernos locales a nivel de catastro urbano y catastro rural, que tienen un trabajo muy bien desarrollado. Otra experiencia que yo tuve bastante grande y bastante intensa fue aproximadamente en el año 2000-2001, un par de años que estuve en Puerto Rico. Puerto Rico, como ustedes saben, es parte del estado, del país de Estados Unidos. Esta isla, a pesar de que es más que todo hispana y latina, ellos y que tienen su propia constitución y su propio gobierno, el territorio pertenece a Estados Unidos. Puerto Rico, a pesar de que vean que ustedes que tienen una isla relativamente pequeña, son apenas 9.104 kilómetros cuadrados, tiene 78 municipios, ¿ok? Hay 78 alcaldes. Ellos hicieron algo muy inteligente, me parece a mí. Una de las mancomunidades más poderosas que yo he visto fue la integración y la creación de un organismo que se llama el CRIM, muy famoso en Puerto Rico porque es el que cobra el impuesto municipal. Fíjense que se llama Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Entonces es muy interesante la imagen de esta institución porque en la municipalidad no cobra, el municipio, la alcaldía no cobra los impuestos, lo cobra esta institución. Ellos tienen oficinas en todos los municipios. Y entonces el alcalde se ahorra esa mala fama de ser cobrador de impuestos que a veces le afectan las elecciones, en la política, porque lo hace otra institución, que a pesar de que es manejada por los mismos municipios y por los mismos alcaldes, vean ustedes que pues lo desarrolla otra institución. Esta institución fue la que hizo el catastro. Fíjense el costo del catastro de toda la isla fue de 58 millones de dólares. Yo trabajé en la empresa que desarrolló el catastro allá. Levantamos durante 5 años, duró el vuelo y después toda la instalación, el manejo de 2,5 millones de parcelas. De verdad que fue un trabajo bastante grande, duró como 7, 8 años. Y bueno, todavía ellos siguen trabajando en la actualización y el manejo de todo lo que es su catastro. Tuve la oportunidad con la OEA de visitar Ecuador y participar en algunas municipalidades. Ecuador también, al igual que México, está bastante avanzado en el área de catastro en muchos de sus 221 municipalidades, allá se llaman cantones, tiene 24 estados o provincias, el equivalente allá, y tú tienes también sus 1.499 parroquias. Ecuador sí es un poquito más grande, fíjese que tiene 256.370 kilómetros cuadrados, varios millones de inmuebles, pero lo que quería comentar, tuve la oportunidad de conocer mucho en detalle el catastro de Quito, de la capital, porque la directora de catastro es una gran amiga, mi amiga Jovi, el ingeniero Jovi fue durante 15 años la directora de catastro y tuvimos
Yo tuve la oportunidad de visitar el país varias oportunidades y conocer con mucho detalle cómo era el manejo de allá y es verdad que ha sido pues bastante avanzado. También tuve la oportunidad de conocer el catastro en Guayaquil, las principales ciudades, Guayaquil, tuve en Loja, en la universidad también dando unas conferencias de catastro y bueno, es verdad que fue una experiencia bien interesante conocer el catastro en ese país. El Salvador es una experiencia que me gusta siempre mencionarla porque es un país muy pequeño, es el país más pequeño de Centroamérica, tiene apenas 21.000 kilómetros cuadrados, son 14 departamentos, 39 distritos y 62 municipios. Los municipios también se generan sus ingresos a través del catastro. Allá hicieron algo muy inteligente que fue también la creación de una sola institución que se encargaba de todo, tanto el registro como el catastro, y se llama el CNR, el Centro Nacional de Registros. Ahí ellos está el Instituto Geográfico del Salvador, está la Dirección de Catastro del Salvador y está el Centro de Registro del Registro de la Propiedad del Salvador, todas integradas en una sola institución, y eso lo hace muy efectivo y también le permite reducir costos. Entonces ha sido muy efectivo. Ellos lograron un préstamo internacional para financiar una parte del país, la mitad del país lo hicieron, un proyecto que se llamaba Chamito Medidor, em, y pues más o menos tuvo alrededor de los 52 millones de dólares. Vean ustedes los precios de un proyecto de catastro: 58 el de Puerto Rico, 52 del Salvador, y bueno, por ahí se va para los otros países. Posteriormente, bueno, yo estoy aquí actualmente viviendo en Guatemala. Aquí lamentablemente ha sido un desastre. Fíjense que Guatemala tiene 22 departamentos, 340 municipios, es aproximadamente el 10% de Venezuela, 108.000 kilómetros cuadrados y 10 veces más grande que Puerto Rico. Eh, Recibieron préstamos por 120 millones de dólares para realizar el catastro. Se creó una institución que es el RIC, el Registro de Información Catastral, pero lamentablemente aquí la corrupción se comió todo ese dinero. Y bueno, es muy poco lo que se ha hecho aquí de catastro. Entonces las 340, hay mucho trabajo en catastro porque las 340 municipalidades tienen que hacer catastro. Entonces, bueno, yo digo que hay mucho trabajo porque lo necesitan, aunque muchas veces los alcaldes no entienden de catastro, y entonces, como pasa en toda Latinoamérica, eh, y entonces cada vez que llegan, pues hay que comenzar desde cero. En nuestro país, en mi país, tuve la oportunidad de trabajar con catastro en varias de las 335 municipalidades en varios de los estados. Bueno, fíjense que en el año 2007 creo que fue que se creó la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. Esa ley muy interesante, fue un primer intento bastante bueno. En el país no se hacía catastro con esta rigurosidad que establecía la ley. Y bueno, que esa ley no solamente creó el Instituto Geográfico, sino también lo nombró rector del catastro en Venezuela. Entonces, en aquella época fue bien interesante, a pesar de que no existía una cartografía actualizada con escala catastral, se comenzó, se impulsó el desarrollo porque muchas municipalidades, muchas alcaldías requerían el catastro para poder cobrar sus impuestos y sobrevivir, de tal manera que fueran independientes. Lamentablemente eso no se logró y se gastó muchísimo dinero, pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos en Paraguaná, como ya les comenté, en el sur del lago, que fue, también les comenté que nos financió la OEA, en el Táchira, en Mérida, en Barinas, tuve bastante, también hice unos en Oriente, tuve bastante experiencia en esta área de catastro. Muy bien, pero entonces, ¿qué es el catastro? El catastro ha evolucionado su concepto, su definición, mejor dicho, sobre lo que es propiamente. Inicialmente simplemente lo tenían como un inventario de inmuebles, de propiedades, de tierras, un inventario básicamente con fines jurídicos, porque era la parte del registro de la propiedad. Pero la ley, inclusive la ley venezolana, establece que el catastro base o el catastro tradicional debería tener al menos 3 áreas. Debería cubrir 3 áreas que voy a explicarla ahorita con detalle. Una es el área física, o sea, el catastro debe realizar el catastro físico o geométrico, que ahorita voy a explicar. Luego también debe tener la parte jurídica, que ya la explica, que es básicamente el registro de la propiedad, y el carácter valorativo, que es cuánto cuesta cada propiedad. Voy a explicar cada uno de ellos en detalle.
Luego el catastro evolucionó a los años que yo había comenzado, ya cambió inclusive el concepto y se convirtió el catastro multifinalitario en realidad en una base de datos. En una base de datos que tenía mucha información sobre la unidad mínima básica de un territorio como es a nivel de la propiedad, como es un inmueble, un terreno, una construcción, pero se le agregó los componentes de quiénes vivían ahí, cuál era su nivel social, de quién había sido la propiedad, cómo fue el desmembramiento, a quién pertenece originalmente, qué tipo de infraestructura tenía esa propiedad a nivel de vías, qué tipo de equipamiento, qué tan cercano quedaba un hospital, una escuela, las áreas comerciales, qué tipo de servicios públicos tenía a nivel de lo que ya se conoce como agua, luz, teléfono, etcétera, y, eh, y otros aspectos, muchos más. Aquí nombré uno que es seguridad pública, pero igual, pues había muchos otros eh, áreas que se tenían que colocar y simplemente era agregar dentro de la base de datos. Entonces eso fue lo que se convirtió el catastro multifinalitario, que es lo que se maneja más actualmente. En Venezuela, pues muchas de estas cosas se pararon en aquella época, sobre todo, bueno, ya con los problemas que todos conocemos, pero la ley venezolana contemplaba básicamente estas tres áreas como aspectos básicos. Bien interesante porque ahorita que he tenido la oportunidad de conocer países, por ejemplo en Centroamérica solamente se manejan dos áreas, físico y jurídico. No toman en cuenta mucho la parte valorativa. Bueno, continuemos. ¿Qué es el catastro jurídico? Bueno, básicamente, como todos saben, pues cada vez que yo adquiero una propiedad de un inmueble, una construcción o las dos cosas, yo tengo que hacer un registro porque es lo que legalmente me permite a mí definir que yo soy el propietario de esa propiedad. Pero eso lo maneja el Poder Judicial a través de los organismos del registro de la propiedad que se encuentran en todos los estados. Fíjense que eso no tenía nada que ver con el catastro municipal, que eran quienes eran los que en verdad llevaban el control de, de las propiedades, construcción, como ya les decía, la parte de la ubicación, los permisos de construcción, etcétera. Entonces, bueno, finalmente se logró, la ley lo establece, la ley venezolana establece que haya un vínculo entre el registro de la propiedad y el catastro. Entonces, ahorita es muy difícil poder ir a registrar en la propiedad si no se tiene el aval catastral de la oficina municipal. A nivel de muchos países se crearon organismos que integraban, como lo que les mostré de El Salvador, que integraban el catastro y la propiedad en una sola institución, o si no se creaban en estos sistemas de leyes que permitían la vinculación obligatoria. Hay una red interamericana de catastro y registro de propiedad que dicta conferencias sobre este tema periódicamente. Ese es el catastro jurídico y como les dije, hay muchos países. Aquí en Guatemala el catastro es netamente jurídico, en el catastro nacional, el que hace el RIC, en El Salvador también el catastro se hace jurídico. Después se convirtió en un gran problema porque esa cantidad de dinero prácticamente pues se quedó un corto para lo que se necesita. Por ejemplo, la gente llegaba y decía, mira cuánto vale una propiedad en tal sitio. Y cuando revisaban, les daban la información de quién era el propietario, cuáles eran las dimensiones, las características, pero nunca notaron la parte valorativa. ¿Por qué? Porque en estos países, lamentablemente, los sistemas de manejo de la valoración de los bienes inmuebles es bastante débil. ¿Ok? A diferencia de Venezuela, que es lo que voy a hablar ahorita. En Venezuela existen dos grandes instituciones que se encargan de la parte de todo lo que es la metodología de valoración, tasación. Una es OITABE, que pertenece al Colegio de Ingenieros, que es una asociación, perdón, vinculada al Colegio de Ingenieros y que desde muchísimos años ellos han estado desarrollando todo el proceso metodológico, normativo de lo que es la tasación y posteriormente se creó una que se llama SAPROVE, que es una asociación civil de evaluadores profesionales venezolanos. ¿Por qué? Porque SOITABE exigía que fuesen ingenieros o arquitectos. A SAPROVE sí permitía otro tipo de profesiones.
Esta institución, yo tuve la oportunidad de trabajar, de capacitarme en las dos. Yo soy tasador de SOITABE y de ASAPROVE. Y luego me quedé dando clases de catastro durante muchísimos años, como tres o 4 años trabajé en ASAPROVE, dando cursos de catastro para avalúo catastral. Tuve la oportunidad también de asistir a varias conferencias en SOITABE, en Barquisimeto, en SOITABE Lara, SOITABE Carabobo también me invitó. Tuve la oportunidad de dictar muchas conferencias de las tecnologías aplicadas a esto. De hecho, mi tesis en SOITABE fue de una tecnología que se llama CAMA. En inglés es Computer Assisted Mass Appraisal y básicamente lo que significa es avalúo masivo asistido por computadora, que era básicamente lo que eso está en la ley venezolana, no con ese nombre, pero en Venezuela la ley establece que el avalúo se tiene que hacer de manera masiva. Y hay unas técnicas, unas metodologías que ellos establecieron en la ley, están bien descritas. Básicamente, ¿qué es lo que se hace a nivel de los inmuebles? Pues se tiene que hacer una valoración del terreno, por un lado, hay técnicas para hacer eso y la ley establece cuál es la técnica para hacerlo. Y luego está la técnica para hacer el avalúo de construcciones. Ambas instituciones, ahorita ASAPROVE, desde muchísimos años han desarrollado estas metodologías y bueno, eso es un poco lo que aplicó la ley. Ya para la parte rural, que tal vez es un poco más complejo, también se utiliza en la parte urbana, pero en la parte rural, como generalmente hay actividades económicas, ya sea de ganadería, ya sea de la parte, incluso de la parte agrícola o incluso de la parte ambiental, entonces se hace una valoración de la actividad económica que hay en los predios rurales y en base a eso, entonces es que se hace la valoración, que a veces es la suma de estos tres valores, ¿ok? Para lograr el valor final que se requiere. Si bien la ley para la parte de catastro municipal solamente integra el terreno en construcciones, como les dije, para la parte económica a veces hay que ver qué tipo de actividad se está desarrollando para colocarle un valor, porque en Venezuela se requiere este tipo de valor municipal, de catastro municipal, para colocar el cuánto va a cobrar uno, cuánto tiene uno que pagar de impuesto por la propiedad. El impuesto a la propiedad se paga en base a este avalúo según la ley de catastro. El catastro físico, que fíjense que lo dejé de último, estos tres catastros, dejé de último el catastro físico porque este es el catastro más complejo, porque implica la medición, por eso se llama también catastro geométrico. Pero imagínense ustedes medir, como nos pasó en Puerto Rico, 2.5 millones de propiedades. Es bastante complejo y entonces se requieren también metodologías y tecnologías masivas para hacer esas mediciones de los terrenos, su ubicación y las otras características que les mencioné dentro del catastro multifinalitario. Para eso se utiliza una tecnología que se llama geomática. La geomática es la integración de muchas tecnologías y metodologías como imágenes de satélite, topografía, catastro, y sistema de información geográfico, etcétera, que son las que me permiten a mí desarrollar un verdadero y efectivo catastro. Hoy en día es prácticamente imposible generar un catastro si no es con esta tecnología y estas herramientas. Y esto, bueno, aquí fue donde entré yo mi parte de ingeniería de sistemas, porque como ingeniero de sistemas, pues eso fue el área de mi especialización y eso es lo que he trabajado pues los últimos, no sé, 30 años de mi vida. Yo incluso, si ustedes quieren saber qué es geomática, métanse en Wikipedia. Yo fui quien redactó esto. Bueno, lo acabo en realidad de actualizar, hace 15 días lo hice, donde tratando de definir con mayor precisión el concepto de la geomática. Ahí ustedes pueden ver que es la integración de muchas tecnologías y muchas metodologías, agrimensura, geodesia, sistema de información geográfico, CAD, GNSS, las tecnologías de GPS, procesamiento digital de imágenes, fotointerpretación, fotogrametría, LIDAR. Todo esto se utiliza hoy en día en catastro, ¿ok? Y son las herramientas tecnológicas que se requieren para este tipo de trabajo. Entonces, bueno, ahí pueden leer un poquito más la información, pero como les dije, también está en Wikipedia y está la redacción que yo hice. Adicionalmente, ahora fíjense cuál es la importancia del catastro con la siguiente lámina.
son sus aplicaciones. El catastro, vean ustedes, permite ser la información base para la planificación territorial, para el catastro multifinalitario, bueno, que está ahí para todo lo que es gestión pública, tanto a nivel de gobernaciones como a nivel de municipalidades. La información fundamental se encuentra en herramientas, se maneja, se gestiona a través de estas herramientas de la geomática, pero sirve para geomarketing, seguridad pública. Nosotros hicimos en la ULA, en la carrera de criminología, estuve apoyando a algunos estudiantes en el uso de los sistemas de información geográfico para el área de manejo de la parte de criminología. Planificación y gestión ambiental, geología, minería, agronomía, servicios públicos. Yo comencé con los sistemas de información geográfica en Hidroandes, después pasé a Hidroven y bueno, después trabajé con otras hidrológicas a nivel nacional, pero era usando también estas tecnologías de la geomática. Y bueno, muchísimo más, ¿ok? En Sur del Lago hicimos un proyecto de epidemiología que hoy en día, por cierto, con la cuestión esta del COVID, pues se está empezando a utilizar mucho porque es fundamental. Es una herramienta que ayuda muchísimo. Pero vean ustedes pues todas las aplicaciones que tiene. Y la base de la información es el catastro multifinalitario. Vuelvo de nuevo a repetirles que si quieren ver aplicaciones de la geomática en el catastro rural, los invito nuevamente a ver esta charla porque esta arquitecto Helen de Perú mostró todo lo que se está desarrollando en Perú, pero a nivel tecnológico para el catastro rural. Muy interesante esta jornada que tuvimos ahí. Muy bien, vamos a hablar ahora de las tecnologías de la geomática. ¿Cuál la primera? Voy a empezar por la fotogrametría, porque fue la que más se utilizó a nivel mundial para el catastro, porque era la tecnología pues, que más se utilizaba. Básicamente es colocar una cámara, bueno, lo voy a decir de manera sencilla, colocar una cámara dentro de un avión y con esta cámara entonces comenzar a tomar fotografías con unas características especiales, el tipo de solape, el ángulo, etcétera, que era lo que me permitía a mí verificar el territorio. De esta manera pues se levantaron todos los países. Venezuela se hizo también buena parte de toda la cartografía que existía usando esta tecnología. El Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar se le dio ¿cómo se llama? Un avión con cámaras y todo para poder hacer este trabajo. Lamentablemente pues lo destruyeron, lo acabaron. Tuve la oportunidad de ver los despojos de este pobre avión en Maracay, en la base aérea de Palo Negro, donde estaba pues lo que quedaba del avión, que lamentablemente no se pudo reconstruir, no se pudo arreglar y se perdió. Pero y después se trató, en varias oportunidades me llamaron para participar en los eventos donde se iba a comprar otro avión, pero bueno, después no se hizo nada. La mayoría de los catastros en la mayoría de los países se ha hecho, si no es usando lo que ya les mencioné de la fotografía aérea, era utilizando topografía tradicional, pero ahora con estos equipos, antes se hacía con teodolito, ahora se hace con estaciones totales. Y la idea era especializar. Esto fue una de las áreas donde yo me especialicé y donde yo capacité a mucha gente a usar estas herramientas para hacer catastro. Y bueno, hicimos el proyecto que hicimos en el municipio de Colón, en Sur del Lago, en el estado Zulia, lo hicimos con esta tecnología, bueno, una combinación de tecnología y fue bastante exitoso. Luego que empezaron a surgir las imágenes de satélite de alta resolución, a partir del año 2000, con el 2001, con el satélite Iconos de una empresa privada que ya tenía resolución de 1 metro, que si bien no permitía la escala que se exige para catastro, que es la escala de 1.000 para catastro urbano y 1.5000 para catastro rural, esto sí permitía hacer catastro rural. Muchas de estas imágenes ustedes las pueden ver hoy en día en Google Earth Pro, que es una herramienta gratuita de Google, de la empresa Google, y ustedes pueden hacer trabajar con esta herramienta. Lo que pasa es que, bueno, hay que aprender esta tecnología de la teledetección. Nosotros tuvimos un tiempo trabajando dando cursos de esto en la Universidad de los Andes y bueno, todavía mi buen amigo el geógrafo Frank está todavía los dicta actualmente, está dictando estos cursos ahí a través de una fundación que él tiene que se llama Fundegeo. Pero es una fuente de conocimiento de cómo utilizar las imágenes de satélite para hacer
muchas actividades, ambiente, manejo de cuencas, pero también lo que es la parte del catastro, sobre todo el catastro rural para el desarrollo rural, que estas herramientas sí lo permiten por el tipo de escala que trabaja. Hoy en día ya se consiguen imágenes de satélite de hasta 30 centímetros. Lamentablemente, pues su pago es en dólares y a pesar de que ya se está dolarizando todo el país, sus costos son bastante todavía elevados para la situación del país. Pero esa sería la herramienta ideal para hacer catastro rural y actualizar el catastro rural en Venezuela. Hoy en día, esta nueva tecnología que se ha desarrollado a partir del año 2015, 16, ¿no? 17 más que todo, fíjate que es muy reciente, es la fotogrametría con drones. La fotogrametría con drones es una herramienta de muy bajo costo y que produce resultados muy buenos y que se está trabajando actualmente mucho. Sus desarrollos han evolucionado de una manera impresionante. Yo les mencioné al principio que tengo una empresa de drones aquí en Guatemala y me dedico mucho a trabajar en esta área, a hacer levantamientos, ya sea con equipos multirotores, que son que tienen varias hélices, o los equipos de ala fija, como ese que ven a la derecha, que son avioncitos, que permiten cubrir grandes extensiones de área de hasta 200 o 300 hectáreas, dependiendo del avión, con muy buena resolución para hacer ya catastro urbano o rural, pero de muy alta definición. Esto es lo que está más de moda ahorita y con lo que más estamos trabajando para la parte del catastro actualmente. Como les dije, si es todo el país es preferible utilizar aviones, si es ya pequeños municipios, entonces empezamos a trabajar con estos drones. Ahora, ¿qué se hace con la imagen de satélite? ¿Qué se hace con los drones? ¿Qué se hace con la topografía tradicional? Lo que se hace es que se integra dentro de una herramienta que se llama Sistema de Información Geográfico. Esa es una de mis áreas de especialidad, donde yo trabajo, he trabajado muchísimos años. Yo trabajaba con los productos de la empresa más famosa, bueno, había varios, pero la que más utilizaba era los productos de la empresa R. A partir del año 2010 comienzan ya a aparecer otras herramientas libres, totalmente gratuitas, como fue el caso primero de GBSIC, y posteriormente, 2 o 3 años después, se consolidó otra herramienta QGIS, que es el líder actual mundial de las herramientas de sistema de información gratuita para que se pueda aplicar, entre otras cosas, para catastro. Yo llegué aquí a Guatemala dictando cursos de QGIS, dicté con el amigo Fran allá en la escuela de geografía, dictamos desde el 2010 hasta el 2015, 16, que yo me vine hasta el 2015, 5 años dictamos decenas de cursos, pero no solamente ahí, yo dicté cursos de sistema de información geográfico en la UCLA, en Barquisimeto, en Valencia, en el Táchira, en Falcón, en muchas ciudades de Venezuela, porque bueno, la gente estaba queriendo aprender una herramienta que fuera gratuita y donde pudiera montar sus catastros, sus proyectos ambientales y otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, esta es la herramienta fundamental para poder trabajar con el catastro, ¿ok? Y bueno, yo monté como 6 proyectos de catastros en varias municipalidades. Estuve en Los Taques, en Paraguaná, en Carirubana, en Paraguaná, estuve en San Cristóbal, hicimos unos primeros intentos en Rubio, en el estado Táchira, estuve en Colón, en el estado Zulia, y estuvimos haciendo varios. Hicimos unos intentos en Santo Marquina con mi buen amigo el alcalde Carlos Parra para tratar de iniciar estos proyectos. No se logró, pero no tuvimos mucha suerte allá, pero sé que por ejemplo en Mérida, en el municipio de Mérida lograron hacer algo y no sé, ya me he alejado un poco. En días pasados Lincoln, el instituto me contrató para hacer evaluaciones de proyectos de catastros en Venezuela y bueno, lamentablemente era muy poco lo que se ha avanzado. En Barquisimeto tuve la oportunidad, ya se desarrolló un proyecto muy interesante, el municipio, ya se me olvidó el nombre, y Ribarren creo que es. Tuvimos la oportunidad de trabajar también en unos proyectos allá con el alcalde que estaba eh, para hacer proyectos de catastro. También estuve en Puerto Cabello, creo que fue. Bueno, como les dije, estuve recorriendo buena parte del país.
en estos proyectos de catastro, básicamente por mi especialización en estas tecnologías. Y nosotros lo que hacíamos pues era enseñar a manejar el QGIS e implementar ahí todos estos levantamientos de información de los inmuebles. ¿Ok? Entonces esto es fundamental y bueno, creo que Inderural debería convertirse en líder en tratar de montar un sistema de información geográfico para todo el catastro de rural del estado, que es bastante grande, ¿no? Para el catastro no trabaja aislado. El catastro tiene que trabajar con las bases de datos geoespaciales, que es otro tema. También nosotros comenzamos en el 2010, 11 por ahí, a dictar este tipo de cursos de bases de datos geoespaciales a nivel en la escuela de geografía con este amigo Frank. Él todavía continuó dictando estos cursos, los está dictando todavía, pero hasta ahora a través de Fundageo. La idea es aprender a manejar estas bases de datos como MySQL, como SQLite, PostgreSQL, que tienen sus componentes geoespaciales. La idea entonces es integrarlo con los SIG. En muchos países, todavía en Latinoamérica no existe mucha esta cultura, pero en los países desarrollados y algunos países que están muy avanzados a nivel de Latinoamérica, se comenzó a montar los mapas en la web. Para montar los mapas en la web se utiliza la tecnología de web mapping. Básicamente esto se hace con toda la tecnología web, utilizando lenguajes como HTML, CSS, JavaScript y otras herramientas ya más avanzadas, ya sea también utilizar web server, data server para el área de los datos, map server como por ejemplo GeoServer, que es uno de los que más se utiliza, y eso era montar esta tecnología era la que se requería para montar toda la información de los catastros en la web. Ya muchos países lo tienen completo, totalmente instalado, y bueno, en Latinoamérica no está tan avanzado esto, pero ustedes por ejemplo en España pueden ver todo el catastro desde su teléfono. La idea era montar las famosas IDE. Las IDE se popularizaron mucho hace un par de años atrás, que son las infraestructuras de datos espaciales, donde entonces todas las instituciones, la gente de catastro, la gente de ambiente, la gente de registro, la gente de seguridad pública, la gente de infraestructura, de vialidad, se unían, colocaban un conjunto de normativas, de metadatos y todo, y ahí volcaban todos los datos para que todo el mundo tuviera acceso a ellos. Las empresas privadas fueron más exitosas como Waze, Google Maps, que han logrado colocar parte de esta información, pero también muchos países sí lo hicieron y tienen estas IDE desarrolladas para el acceso público de toda la población. ¿Okay? Los países del sur, Chile, Argentina, Brasil, desarrollaron mucho esta tecnología, como les dije también Perú, Ecuador, incluso Colombia. Ahí sí nos hemos quedado un poco en Venezuela debido, bueno, a todo lo que ustedes ya conocen. Vean ustedes entonces que llegamos nuevamente a donde partimos, que era lo del catastro multifinalitario. ¿Por qué? Porque fíjense entonces que en el catastro multifinalitario se encuentra toda la información que se requiere para la gestión de un país, no importa si es a nivel municipal, estatal o nacional. Vean que yo entonces dentro de un catastro multifinalitario debería tener la parte de valor económico que ya les dije, toda la parte de ambiental como hidrografía, relieve, la parte física de mediciones, toda la parte jurídica de teniencia, normativa, toda la parte estructural que ya hemos hablado de equipamiento, redes de servicio, social, ambiental, todo debería estar conformado o integrado dentro con todas estas herramientas tecnológicas que ya les mostré, como son los sistemas de información geográfico y todas las demás que ya les he mencionado. Toda la parte institucional, fíjense que les hablé del CRIN en Puerto Rico, del CNR en El Salvador, del RIC en Guatemala y así sucesivamente. En muchos países, donde los municipios son muy fuertes, entonces se maneja a nivel municipal. Pero fíjense que la información se comparte a través de estas IDE con todas las demás niveles de gobierno. ¿Ok? A través de las famosas leyes de transparencia, la información oficial es permanentemente actualizada y se convierte en información pública de acceso a todo el mundo para que lo maneje el gobierno y la manejen las academias. Este sería el modelo ideal que se debería de montar del catastro rural para poder tenerlo como base de información.
Esto nosotros todavía no hemos, bueno, en Venezuela se quedó mucho esto, pero en otros países ha ido evolucionando. Les comento de qué manera. Han habido lo que se llaman las olas del catastro. El primero para muchos fue la parte económica por razones de impuestos. Y entonces así empezaron muchos países donde el catastro está muy avanzado. Es lo que le contaba que aquí en Centroamérica esto no llegó hasta allá. Posteriormente se hizo la parte física, que es la parte de cartografía y todo lo que les mencioné de todas estas tecnologías de fotogrametría, cartografía, teledetección, etcétera, drones. Luego la parte jurídica, que es la tenencia, que fíjense que algunos países decidieron fue hacer esta y no las anteriores. Luego estaba ya la parte multifinalitaria, donde estaba la parte social, la parte ambiental, la parte de red de servicios, que sería la cuarta ola. Luego integrar todo esto dentro de la parte tecnológica a través de los sistemas de información geográficos, la creación del catastro 3D, la creación de las infraestructuras de datos espaciales. Y luego ya la parte institucional, cuando comienza a ver lo que se llama la interconexión, cuando todos los demás entidades gubernamentales comienzan a aportar información a estas famosas IDE que les había mencionado anteriormente para aumentar el crecimiento de la información del catastro y hacerlo multifinalitario. Esto es una de las teorías que andan por ahí, pero para que conozcan un poquito más de esta información. Muy bien, aquí llegamos entonces ya para concluir en lo que nosotros queríamos conversar, que era por qué la necesidad de un catastro rural y cuál es su importancia. Ya vieron todas las experiencias y bondades, pero por qué se requiere para hacer el desarrollo. Porque fíjense ustedes, si ustedes tienen toda la información en una sola base de datos consolidada, multifinalitaria, se puede hacer una mejor eficiencia en el manejo de los servicios. Saber en realidad qué requiere cada uno. Ahí tienen ordenamiento territorial, se hace con el catastro multifinalitario. Y entonces yo puedo conocer cuáles son el uso del suelo, qué uso de suelo se está dando a nivel rural, tanto a nivel de manejo de agrícola, ya sea para uso ambiental, ya sea para recarga hídrica, ya sea para protección y gestión de bosque, para la madera, para toda la parte fundamental que es la seguridad agroalimentaria. Y bueno, yo también puedo garantizar lo que es la parte jurídica de quiénes son los propietarios, cómo manejar toda esa área. Eso me permite a mí, como gobierno, diseñar y desarrollar políticas públicas pero basadas en información real y de tal manera que yo ya pueda a nivel de Estado y a nivel de municipio establecer programas de desarrollo económico local que me faciliten a mí un diseño y ejecución, planificación y gestión de políticas públicas muchísimo más eficientes. ¿Por qué? Porque tengo toda la información, entonces puedo planificar basado en información y en necesidades, en requerimientos, y así el diseño de mis programas, proyectos, presupuestos y los planes operativos yo los puedo hacer de una mejor calidad porque yo sé dónde puedo hacer una mejor inversión de los pocos recursos que siempre existen. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí de e-gobierno, es publicar, a nivel de catastro, es publicar precisamente, e-gobierno es lo que se conoce como gobierno electrónico y es lo que les mencionaba anteriormente en la parte del web mapping. Para eso se está colocando allá. ¿Ok? Entonces vean que yo puedo entonces dar una mejor eficiencia de servicio, un mejor diseño de políticas públicas, una seguridad jurídica a la propiedad y un desarrollo sostenible integral gracias al catastro multifinalitario, que se puede utilizar tanto a nivel urbano como a nivel rural. Y es lo fundamental para yo poder garantizar una planificación y gestión pública eficiente. Bueno. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y estamos a la orden para cualquier pregunta, cualquier consulta o cualquier extensión que se quiera en alguno de los temas que estuve conversando con esta presentación. Muchísimas gracias y bueno, hasta aquí termino.